Saludos con todos, mi nombre es Manuel Ordóñez, somos estudiantes de la carrera de Comunicación en Línea del C6 y junto a mis compañeros vamos a mantener un pequeño debate acerca de las fake news. Listo, entonces vamos a iniciar. Para entrar en contexto, ¿qué les parece, compañeros, si les leo el significado de las fake news para de ahí partir? Entonces dice que las fake news en español significa noticias falsas. Son noticias que, como la palabra dice, no son ciertas y que han sido sacadas de contexto. Hay que entender que este fenómeno ha existido desde que el ser humano utiliza el lenguaje para comunicarse. Por ejemplo, los chismes, cuando decimos cosas falsas y así. Realmente todo eso es falso. Alguien inventó el chisme para su propio beneficio o para perjudicar a otra persona porque se molestó con ella, cualquier motivo, ¿no? La diferencia es que las fake news o noticias falsas son chismes o mentiras que se difunden en Internet y en todas las redes sociales, como por ejemplo en el buscador de Google, Facebook, YouTube y mucho más ahora en tiempo de pandemia. Creo que la mayoría de gente que tiene acceso a redes sociales hemos recibido una fake news. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? ¿Alguien de ustedes recibió o qué opina acerca de las fake news? ¿Alguien que desee participar? Yo, compañero, buenos días, les saluda Daisy Andrea Murillo Zambrano. Y sí, hubo muchas noticias falsas de la pandemia, ya que primero con las vacunas, ya que indicaban que ya ingresaban una cierta cantidad de vacunas y lo cual era menor la cantidad que ingresaba y de igual manera por el contrabando que hubo aquí en Ecuador de las vacunas que empezaron a vender y tanta cosa que hubo y de igual manera había mucha desinformación por lo que daban una información en las noticias, pero en redes sociales había otra información. Entonces no se sabía cuál era verídica, ¿no? Pero así verificando, uno tenía que estar viendo lo que estaba pasando de igual manera mundial, porque todo fue un colapso. ¿Alguien más, compañeros, que quiera opinar? ¿Algo que les haya pasado? Buenos días, les saluda Galisca Gael Tamayo. Sí, yo, en pandemia sí hubo full noticias falsas, como remedios falsos, que podían curar el COVID, cosas así. Y eso le afectaba mucho a la gente porque estaba enferma de COVID, ya que eso podía enfermarlos más hasta causarles la muerte. No sé quién más ha recibido noticias falsas en pandemia. Yo, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Buenas tardes. Carlos Josué Lor Zambrano, les saluda y me acuerdo que salieron full igual noticias así como que no va a llegar el virus acá a Ecuador, que sí, que todo. Y después de un momento, llegó y decían que sí, o sea, decían muchas excusas, principalmente así como que, ay, acá que el calor no va a hacer que el virus se nos pegue y la temperatura mata el virus y que no sé qué, así toda la gente se confiaba, me acuerdo, así. Eso, compañeros, puede ser también que tomaban así otra iniciativa, como por decir el trago cura y mata el coronavirus, tomar trago fuerte y todo así, me acuerdo. Eso, compañeros, no sé si alguien más tenga algo que decir. Y mil disculpas que estoy, creo, con problemas del internet. Sí, la verdad que en tiempos de pandemia, ahora que, o sea, todo el mundo, imagínense que permanecíamos encerrados y la única manera de enterarnos de las cosas era a través de las redes sociales, del internet. Entonces, claro, toda la gente maliciosa aprovechaba para decir, tal laboratorio encontró la cura al COVID. Y todo el mundo ya empezaba a regar ese dato y era mentira. O, por ejemplo, que la agüita de ni sé qué hace bien, que esto, que el otro, que tómese aquello. Y sabes, si por cosas de la naturaleza, algunos les pudo haber hecho bien, otros lo hizo peor, que inyectes en qué sé yo, y Ibomec, tantas cosas que pasó, ¿no? Igual, por ejemplo, donde yo trabajo,
soy una de las personas que publicamos las noticias acá en Comal, en mi cantón. Entonces, cuando había gente que decía que ya habían tantos muertos y que me preguntaban si era cierto, digo, pero si yo que soy la persona que publico no conozco, pues. Y ahí era donde empezábamos a darnos cuenta que había gente maliciosa que decía que fulano de tal había muerto, que ahora que tal persona estuvo reunida con tal persona y que, Dios mío, o sea, medio cantón era para morir. O por ejemplo, cuando nosotros salíamos de acá del trabajo a dejar las raciones alimenticias. Entonces había un dato que se difundió a nivel local de que uno de los que entregábamos estaba contagiado. Que nosotros íbamos, era cubiertos con todo y había gente que no nos quería recibir. Entonces, inclusive en la parte rural, la gente no tenía acceso a comprar nada. Mas, sin embargo, se había regado la noticia de eso que les digo, de que había contagiados o alguna cosa. Y nadie nos quería inclusive ni recibir las raciones alimenticias. Entonces eso, o el tema de los muertos, ¿se acuerdan en Guayaquil? Que estaban en las calles y todo eso, que no había quien los reconozca y tantas cosas, noticias falsas que recibíamos en redes sociales. No sé si alguien más se acuerde de alguna otra. Yo me acuerdo del cloro, que hubo mucha gente que por desconocer ese tema se empezaron a, a tomar cloro, creyendo que eso era verdad, que el cloro les curaba, y hubo gente que murió de igual manera, no por causa del COVID, sino por el cloro que se habían ingerido, ya que como habían la noticia que supuestamente el cloro curaba por lo que limpiaba, o el alcohol que se tomaban limpiaba todo por dentro, pero era mentira, pues mucha gente murió así, no por el COVID, sino también por desconocimiento, como era una enfermedad nueva. Mucha gente creyó lo que decían los comentarios, así. Entonces ahí hubo más gente que murió. Igual manera aquí en Quito sí hubo bastante gente que decía que no reconocían a los cadáveres, que les habían dado a otra persona fallecida, que no era el familiar, así. Pero después, la conclusión, se había solucionado todo eso, porque ya después habían verificado y dicen que si eran por las huellas dactilares y todo eso, si eran los familiares mismos, los fallecidos, a los que les habían entregado los cadáveres. Claro. Y por ejemplo, justo de lo que menciona la compañera de cloro, por ejemplo, acá, eh, una institución adscrita donde trabajo es la empresa de agua. Entonces se había regado una noticia de que en la empresa de agua están regalando así botellitas como quien dice, la dosis de cloro para cada familia, algo así. Inclusive, como le digo, eso se riga, inclusive personas que uno considera que comparten noticias verídicas. Nosotros preguntamos, inclusive en mi familia nos contagiamos, pues, y había, o sea, uno que recorría en ese tiempo, andaba buscando eso que decían, tómense el agua de las tres puntas, tanta cosa. Entonces, cuando dijeron eso, y yo también digo, empecé a averiguar, que me den una botellita, una porción para un familiar que estaba delicado. Y así se regaban las noticias falsas de que en la empresa de agua estaban regalando las porciones para cada familia, una botellita y que tienen que tomarse tanto y que el ingeniero tal es el que lo traga. Y cuando uno averiguaba era mentira, no había nada de esas situaciones. Tal vez recuerdan, tal vez igual en estos tiempos de que publicaban de que tal persona famosa o alguna cosa con COVID se murió. Y todo el mundo empezaba que hasta pronto y era una Sí, gran sí. persona y ¿Sabe qué, artistas compañero? y gente de la televisión. Perdón que le corte, pero esas noticias eran como para agarrar fama, así, de que tal persona se murió. Ah, Y después, ya comenzaban a Ujú. decir que sí, tal persona se regaba la información por todo el mundo, así. Y la gente Lo también que aprovechaban para consume, hacer todo. la gente que también Fue claro, de la alcaldesa también de Guayaquil, disculpe compañera, que indicaba que ella estaba a punto de morirse, y después resultó que estaba bien, que había sido todo mentira. O sea, ella misma también creó una noticia falsa
Porque todo el mundo creo que nos dio el COVID, ¿no? Pero ella ya como que exageró, que ya no quería que la familia llegue a la casa, que ella se iba a morir, y hasta ahora sigue con, igual en lo del paro, pasó lo mismo con otra noticia Ah, falsa, entonces yo creo que ella también ya está acostumbrada a eso, en cambio. es que entendiéndolo de alguna manera, estas empresas o personas que se dedican a hacer esto es como para ganar interacción en sus espacios de internet. Porque imagínense, ellos comparten y eso se riega, al menos en WhatsApp. Ustedes saben que el uno le envía al otro o envían, seleccionan toditos los contactos y se difunden un ratito eso, y eso ganan interacción, eh, al menos una por mal desinformar, porque gente desocupada, digo yo, porque imagínense todos encerrados, ¿qué hacían? Y la gente maliciosa, que algunos, por ejemplo, que ni creían en eso del COVID, ¿ah? Unos que decían que no, que eso es mentira, que a mí no me da, y esto que el otro, y gente inclusive famosa que no se vacunaba y que llegó a morir diciendo que eso era mentira y tantas cosas, ¿no? Igual Entonces, aún hay las personas que no, por religión o por alguna creencia que no quieren vacunarse. Ah, sí, Por es eso verdad. hubo la campaña último de que hicieron de que a los centros comerciales, así lugares públicos, hay que entrar con el carnet de vacunas, porque hubo muchas personas que por no creer o por la creencia de cada uno, no se quieren vacunar. Incluso hay personas que solo se han puesto por obligación la primera dosis, y eso sí es confirmado. Y hay otras personas que no se quieren vacunar. Mismo yo, en mi caso, sí he tenido amigos así, que por la religión de ellos o por sus creencias, no se vacunan. Y ya, o sea, ellos creen que las vacunas les van a hacer mal. Como dicen, igual hay la noticia que en la vacuna nos ponen un chip que con GPS y no sé qué para Esa es rastrearnos. otra. Entonces la gente se deja Ajá. mucho creer de Nos eso van a sin volver mutantes, investigar así y saber dicen, a fondo compañeros. qué es lo que pasa, ¿no? Para eso fue, controlarnos. eso fue tremendo, tremendo. La gente no quería vacunarse, pues como les digo, yo que trabajo acá, me escribían que la gente que no, que íbamos a un lugar, a un recinto, que no, porque con eso ya nos controlan, que el chip. Y aparte, ¿se acuerdan que había esos videos que se viralizaba que en el brazo se pegaban el tenedor o Ah, cualquier sí. cosa de Una metal? moneda. Peor con eso. Es tremendo esas noticias, imagínense. Y eso se difunde ahorita que en redes sociales, qué sé yo, en menos de una hora y se entera todo el mundo. Porque Y somos la gente campeones se por acá alarma y y esas cosas, pero cosas positivas sí nos cuesta, creo a todos. O es difícil que una noticia buena se difunda así, pero estas noticias al menos se difundieron de tal manera que eso les digo, yo que era la parte, ¿qué se puede decir? La parte oficial de los que yo hago los diseños y publico, me ponían en tela de duda. Yo dije, entre mí, el alcalde, qué sé yo, publicó o alguien hacía eso. Yo mismo, yo que era quien publicaba, me empezaba a dudar y empezaba a averiguar bien, porque son noticias como que tan creíbles que a uno lo ponen a pensar, y hay gente más de la zona rural que ellos se dejan convencer así tan fácil. Por ejemplo, hay noticias igual en de que había esas noticias que por decirles, qué sé yo, tía, regístrate y te dan una ración alimenticia, por ejemplo. Y les pedía que llenen unos datos y tantas cosas. Y todo eso es mentira, imagínense. ¿Qué otra cosa podríamos conversar en También temas de la fue lo pandemia? del video que se hizo viral. Hubieron algunos videos que se hicieron virales que no les ponían la vacuna, que les pinchaban, o sea, ni les pinchaban, supuestamente no les habían vacunado o no había líquido en la jeringuilla, algo así. Eso también se hizo viral y toda la gente que iba a vacunarse llevaban teléfonos para grabar, que les graben que sí les están poniendo líquido para cerciorarse que sí les estaban vacunando, ¿no? Eso también Sí, su sí, fueron varias noticias que, como digo, falsas, que la gente, es que la situación es que estábamos encerrados y a veces, bueno, la gente que tiene acceso a redes, chévere, puede verificar alguna cosa, pero hay gente que solo llega a mí de vecina que andan diciendo que esto pasó, ajá, no, y esa no gente que no investigan ni nada. puede corroborar, investigar si es de fuente oficial. Es tremendo, o sea, se pueden creer todo. Por eso nosotros publicamos como aquí en cada localidad se manejaba con el COE, o sea, decíamos que veían lo que publica el COE. Pero imagínense que más sin embargo, a nosotros siendo del COE, no nos cuadraban los datos, por ejemplo, de infectados o muertos con los del área de salud. Por ejemplo, a nivel de COE local, nosotros manteníamos unos valores.
y el tema de la provincia publicaban otros, y no nos cuadraba. O sea, eso digo, inclusive en entidades es complicado manejar esa información, peor con la gente que no tiene mucho conocimiento, no puede corroborar esa información. O sea, se la cree toda. ¿A quién más le pasó alguna Claro, es noticia? que como usted decía, en el sector rural es más complicado, por lo que hay personas que no saben ni leer, entonces ellos más se guían por lo que les dicen las redes sociales, porque hasta allá llegan las redes sociales, pero ellos más se guían por lo que dijo el internet, no por lo que ellos Ah, investigaron o por lo que buscaron, porque igual en las noticias de los canales nacionales también hubo bastante desinformación, ya que daban un porcentaje, digamos, de fallecidos hoy día, y mañana bajaba la cifra o aumentaba demasiado, cosa que de un día a otro no iba a morir tanta gente, entonces también eso variaba y no se sabía cuál era mismo la cifra real. claro, eso les digo, o sea, inclusive en entidades era complicado manejar los mismos valores. Cosas que más aún dio, ¿cómo les puedo decir? Dio chance a que la gente se crea todas esas cosas, porque decían, las noticias publican una realidad y en las calles es otra. O sea, decían que sí los están acompañando, haciendo los cercos epidemiológicos y todas esas cosas, pero sin embargo la gente era que moría en las veredas. O sea, aún con las noticias la gente no se confiaba, no podía estar segura porque había esa duda de que un lado decían unas cosas y en otro lado otras cosas. En fin, eso es lo que hacen estas noticias falsas, ¿no? Generar incertidumbre, que de hecho son creadas a propósito justamente para eso, para generar duda, incertidumbre en la gente. ¿Alguien más, compañeros, que quiera acotar algo, que se acuerde algo más? Sí, compañero, eso le iba a comentar más que todo, como usted decía, en el sector rural, por lo que la gente no vive comunicándose, así no vive tanto al pendiente. Puede venir uno de, pues, por ejemplo, de la ciudad y decir, oigan, pasó esto, pasó alguna enfermedad y tienen que cuidarse con tal y tal. O sea, la gente se lo va a creer porque no tiene conocimiento de tal enfermedad y peor si aún es nuevo, esto creo yo. Y eso, compañeros, Claro, yo eso. Ujú. También se vio desinformación en los precios, digo, que valía tremendo. tal cosa, que era caro y tú ibas a los mercados y Y en ese sentido también hubo bastante, porque imagínense, acá, por ejemplo, donde yo vivo, cerraron todas las vías, solo había un acceso de ingreso. Y las noticias falsas eran de que a tal hora iba a estar, qué sé yo, un camión vendiendo tal cosa, y que no vayan porque está carísimo, que vayan que está baratísimo. Había así. Y cuando la gente iba arriesgándose, porque nadie quería salir, la gente iba, se topaba con que mentiras, que si decían que iban a vender papa, llegaba a otras cosas y a otros precios y todo. Entonces, tremendo para todos eso, ¿no? ¿Qué más podríamos acotar al tema de las noticias falsas en pandemia? También fue la desinformación, creo yo, o lo que no acataron varias personas, porque incluso salía que estábamos en pandemia, estábamos en cuarentena, todos encerrados, y había personas que así hacían bailes, que hacían fiestas, y luego por eso también se colapsó todo los centros de salud, hospitales, por eso, por lo que la gente también como no creían o creían que todo era mentira, se iban nomás a las fiestas, y luego el hospital lleno, el otro hospital lleno, no había dónde cogerles, y culpaban a los hospitales que no tenían más camas, que no tenían más doctores, así, pero también fue la culpa de cada uno porque no se supieron cuidar. Y eso es verdad. sí, Pues imagínense, acá en Guayaquil la gente era necia, salía a bailar, a fiestas, salía a pasear, y ya cuando iban a los centros de salud, colapsado todo eso, al inicio, por no hacer imagínense caso. algo nuevo que era. Yo recuerdo, como les digo, en mi trabajo me tocaba salir y nosotros teníamos tanto cuidado que íbamos forrados toditos, toditos. Y cuando llegaba a la casa yo llamaba y un compañero, por un compañero yo veía, ¿no? Que le tenían agua hirviendo, se sacaba la ropa, llegaba, ponía ahí en boxer y pasaba directo a la ducha. Y todo el mundo compraba algo y empezaba a desinfectar y todo eso.
a medida que pasó, como que le fuimos perdiendo el miedo, ¿no? Ya comprábamos ahí mismo, y si era manzana, ahí mismo le íbamos mordiendo. Y por eso es que fue todo eso. Y antes ni siquiera salían, los vecinos ni se asomaban para conversar al inicio, ¿no? Luego imagínense que ya el vecino iba donde la vecina, la otra vecina luego iba donde la otra vecina, y así empezó. Luego ya que nos dejaban salir, y luego los bailes, y como dicen ustedes, ahí fue donde colapsó todo el sistema de salud, porque como no me pasaba nada, salíamos nomás. En eso, compas, ya vamos cerca de los 20 minutos. ¿Alguien más que quiera acotar algo o damos por terminado? Terminemos, compañero, como siempre nos excedemos de los tiempos. Después toca Vamos a hacer cortar un más. poco que más expone, Preferible creo. excedernos a que falte, compañeros. Claro, preferible, para que vean que sí sabemos. Claro. Si no, vámonos de largo, entonces. Lo que, En los otros videos también decían de 10 minutos y nos sobrepasamos en todos los Ajá, videos. salieron 17. listo, compas, entonces, ¿qué damos por terminado? Decir lo que hemos dicho nosotros igual acá en todos lados, cuando veamos una noticia falsa o pensemos que es falsa, debemos acudir a la fuente para verificarla, porque si no, imagínense, alguien le cuenta, nos dice algo y nos creemos y no comprobamos eso, somos, somos así, llega una noticia y pum, 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 empezamos a difundirla por redes sociales en WhatsApp y eso se regó en un ratito ¿Y sabe qué, y el compañero? Eso no es lo peor, perdón que le corte, compañero, eso no es lo peor que, o sea, se difunde un chisme así de esos como el del coronavirus y no es que lo cuentan así como te lo contaron, sino otra persona va de peor en peor la noticia, ¿no? Transformándose la noticia así Ajá. más, o Le sea, meten, le meten más mentiras, por decir. claro, le meten lo peor de lo peor Ajá. para que la gente piense lo pero peor. vean, ahorita se me vino a la mente una que inclusive cuando ya empezamos a salir, una señora le vio a mi mamá y dice, ¡uy, ha estado viva! ¿Cómo viva? ¿Y quién me mató? ¿O qué? Decía, pero nos dijeron que usted había muerto, ¿y qué le pasó? Y miren, son cosas así que uno, y mucha gente inclusive ya se muere alguien y que se muere es el último que se entera de que se ha muerto y ni enterado y él sigue vivo, ¿no? Son cosas tremendas que pasaron en pandemia y todo esto debido a las noticias falsas, ¿no? De eso, como les decía, hay que, cuando pensemos que hay una noticia falsa, acudir a la fuente. Yo, por ejemplo, cada vez que publican que tal artista se murió, y a veces ni los conozco, pero corro a ver, digo, ¿se ha muerto? ¿Será? ¿No será? Ya veo que publica algún noticiero nacional, como que ya. Pero inclusive ha habido casos donde que los noticieros nacionales han compartido noticias falsas. Por ejemplo, eh, inclusive noticias locales nacionales que han compartido noticieros en Estados Unidos, en España, bueno, no recuerdo este rato, pero pasó esas cosas, ¿no? Bueno, yo pienso que hasta aquí llegamos. Ha sido un gusto, compañeros, poder debatir con ustedes. No sé si alguien quiera acotar algo más. Por mi parte, muy agradecido. Gracias por todo. De igual manera, compañero, muchas gracias y gracias por asistir a la reunión. Ya hemos de conversar en los grupos. Eso, compañeros. Gracias, Igualmente, compañero. compañeros. Gracias, cuídense. Igual, chao. Chao. Muchas bendiciones.